Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Ahora comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defendenos sin prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. La sábana santa y el carbono 14. Continúa el misterio. Parte número 1. Es un tema de apologética católica por Francisco Anzón. Veamos. ¿A la ciega? Preguntó Luigi Gonella, del Policlínico de Turín, responsable de los estudios científicos de la sábana santa. ¿A la ciega?, confirmaron con fuerza los representantes de 3 laboratorios situados en Gran Bretaña. El primero, Oxford University Research Laboratory for Archaeology, del Instituto Hall. Suiza, Instituto Federal de Tecnología y Estados Unidos. Laboratorio de la Universidad de Arizona de Tucson. Bien, Luigi Gonella accedió, entre comillas, a la ciega. Suponía, según acordaron, que con objeto de que realizaran cada uno de los laboratorios la prueba del carbono 14, se les enviarían 3 muestras, entre comillas, sin identificar, una correspondiente a un tejido del siglo I, otra a un lienzo del siglo XIV y la tercera perteneciente a la Sindone de Turín. Es decir, se les entregaron una muestra de la sábana santa y 2 de control, entre comillas, se agregó una cuarta de manera sorprendente, de forma anónima, sin que conocieran las claves de identificación de cada muestra, de modo que no pudiesen saber cuál era la que correspondía a la sábana. Entre paréntesis, esta última cautela resultó inoperante por varias razones, entre otras, porque al no trocear las muestras, la del tejido de la Sindone, es muy fácil de identificar,
ya que la textura de la síndone es muy fácil de identificar, ya que la textura y gramatura de sus hilos han sido muy divulgadas. Creo que es la primera vez, declaró Luis Gonella, que unos laboratorios ofrecen sus servicios al propietario de un objeto y no al revés. Lamento que hayan descartado la posibilidad que se les ha ofrecido de una investigación conjunta con otros especialistas. Sin embargo, pronto se conoció, entre comillas, el gran sarcasmo que supuso el ofrecimiento de estos laboratorios y su petición, entre comillas, a la ciega. En efecto, se había acordado que las claves de identificación de las muestras se abrirían únicamente en presencia del custodio de la Sábana Santa, el cardenal Ballestero. Pero, como escribió Gianni Sangalli, director de la revista Torino, y cito lo siguiente: maravilla que institutos científicos serios, como lo son estos 3 laboratorios, hayan filtrado noticias tan concretas que permitieran a los periodistas hablar, entre comillas, de una falsificación medieval. Meses antes de que las investigaciones se llevasen a término. Y continúa. Merece la pena resaltar el hecho de que los 3 laboratorios, que, de un lado, no han tolerado ningún control sobre su trabajo por parte de expertos en sindonología y en los avatares de la historia de la síndone, ni del representante del custodio de la síndone o de la Academia Pontificia de las Ciencias, y de otro, se habían comprometido a trabajar independientemente entre ellos y hacerlo. Además, nuevamente entre comillas, a la ciega, hayan sentido al parecer la necesidad de reunirse en Suiza unos meses antes de hacer públicos los resultados de sus investigaciones. El periódico ABC se hizo eco de un extenso escrito en el que el estudioso francés Bruno Bonnet-Eymard acusó al científico Michael Tittle, conservador del British Museum de Londres, de haber sustituido el trozo de tela cortada a la sábana santa, que fue analizado por el método del carbono 14. Por otro, confeccionando en medievo, Bruno Bonnet afirmó que Jacques Evin, director del laboratorio de radiocarbono de la Universidad Francesa de Lyon, entregó a Tittle un trozo de tela medieval de entre los siglos XIII y XIV, muy semejante al tejido de la síndone, y que perteneció a una capa pluvial de San Luis de Anjou, muerto en 1297. En opinión de estudio francés, es muy probable que Tittle cambiara el trozo de tela verdadero por el medieval, o por tanto, toda la operación resultó ser una farsa. Asimismo, un periódico inglés dio la noticia recogida por la revista Época de que uno de los científicos que realizaron la prueba del carbono 14 cobró, en lugar de las 50,000 pesetas que le correspondían por su trabajo, 200 millones de pesetas. Entre paréntesis, Loring, video, la sábana santa. En todo caso, la presión que la gran mayoría de las cadenas de televisión, las emisoras de radio y los periódicos y revistas ejercen sobre la opinión pública, afirmando que la prueba del carbono 14 había demostrado definitivamente la falsedad de la sábana santa,
adquirió intensidad suficiente como para que el cardenal Ballestero se viera obligado a convocar a los medios de comunicación y dar cuenta, entre comillas, de la falsedad de la sábana santa sobre la base de un simple telegrama en el que le comunicaban los resultados. Fue tal la campaña internacional acusando a la sábana de ser una simple falsificación de la Edad Media, que el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos, sobre el que docenas y docenas de investigaciones indicaban casi con un 100% de probabilidad que la síndone era auténtica. Quedó desmentido mediante un sencillo telegrama. Entre paréntesis, el informe se publicó medio año después, el 16 de febrero de 1989, en la revista Nature. Naturalmente, los científicos que llevaron a cabo la datación con el carbono 14 han sido invitados a los diversos congresos internacionales y simposios, pero no han asistido jamás, excepto al Congreso de septiembre de 1989, celebrado en París. Acosados por las críticas de los científicos y sin respuestas válidas, en el video, Loring Video, que está citado, Tite, el coordinador general, escribió el 14 de septiembre la siguiente carta, y cito: Querido profesor Gonella, tras el reciente Congreso de París, le escribo para recordarle que yo tampoco considero el resultado de la datación del sudario de Turín como una demostración de que sea falso. Como usted subrayó correctamente, la calificación de falso envuelve una deliberada intención de engañar, mientras que la fecha del examen radiocarbónico no ofrece claramente ninguna evidencia a favor de esta tesis. Yo mismo quise evitar el uso de la palabra falso, pero me temo que la referencia al sudario con este término haya tenido su origen en los numerosos artículos periodísticos escritos a raíz de las entrevistas que yo concedí. Tengo solo que pedirle me excuse una vez más por todos los problemas que esos artículos han producido a usted y a los demás de Turín. En resumen, no cabe duda que, desde el descubrimiento del método del carbono 14, a ningún científico se le ha imputado tantas faltas concretas de ética profesional como a los de estos tres laboratorios, sin que hayan dado respuesta alguna, ni publicado un solo artículo, o hecho alguna declaración en defensa de su proceder, entre comillas, científico. Y asimismo, pocas veces a lo largo de este siglo se ha visto, por parte de la casi totalidad de los medios de comunicación, un interés mayor por comunicar, entre comillas, que la sábana santa es falsa, en el sentido de que ello plantea serias dudas contra la fe o contra la honradez de la jerarquía eclesiástica. Este hecho confirma una vez más la hipótesis mantenida a lo largo del presente libro. La sábana santa constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, confirmando la autenticidad de los evangelios y doctrina cristianos que se revelan verdaderos. Se dice esto porque puede imaginar el lector
o el oyente lo que los medios de comunicación hubieran dicho si se tratara del lienzo sepulcral, por ejemplo, de Tutankamón, con la leyenda que le rodea. Los medios de comunicación hubieran puesto de relieve la inadecuación de la aplicación del método del carbono 14 a un lienzo que, como el de la síndone, ha sufrido a lo largo de los siglos tantas y tan variadas vicisitudes, al punto que los científicos consideran que, con un alto grado de probabilidad, podrían haber alterado la composición química del carbono contenido en ella. Aparte del incendio de Canberra ya aludido, la síndone ha padecido al menos otro incendio que dejó sus huellas en forma de pequeñas chamuscaduras. Pero tomando en consideración exclusivamente el de Canberra, no se olvide que la tela soportó temperaturas muy altas, que llegaron a fundir la plata de la caja que la contenía, quemándola en buena parte. Para apagarla, fue empapada en agua casi toda ella, agua que arrastró consigo partículas carbonosas. Entre paréntesis, no digamos si es verdad lo que relata un cronista del siglo XVI, y cito lo siguiente: con objeto de comprobar si era la sábana santa auténtica, se la hirvió en aceite, se la pasó por el fuego, se la lavó y se la frotó varias veces, pero no se pudo borrar la figura. Además, la síndone ha permanecido expuesta durante centenares de horas al aire libre, tal vez a los rayos directos del sol, y de todos es sabido el fuerte efecto que causa la luz solar, aún difusa, sobre el lino. Otras muchas veces ha estado extendida durante horas e incluso días en iglesias húmedas y frías, en locales cerrados ocupados por multitudes de fieles, entre paréntesis, por tanto, en ambientes cargados de dióxido de carbono, y en la cercanía de filas de cirios encendidos, con la consiguiente producción de humos. Ha sido tocada por centenares de manos que la han doblado y desdoblado, manos que en ocasiones bien podrían haber estado algo sudorosas. Ha sido puesta en contacto con enfermos para obtener su curación y acariciada y besada, posiblemente millares de veces. En pocas palabras, se calcula que la materia extraña que se ha incorporado al tejido de la síndone constituye del 10 al 15% de su peso. Además, los medios de comunicación habrían avalado las anteriores informaciones con las declaraciones del propio Livy, el descubridor del método del carbono 14, por el que le dieron premio Nobel. Livy declaró en su día lo siguiente: no puede aplicarse la prueba del carbono 14 a la síndone de Turín. Los resultados necesariamente serían falsos. Y no solo esto. Los medios de comunicación ridiculizarían los resultados del método del carbono 14. Y cito: habrían recordado, por ejemplo, la datación de aquellos árboles vivos, situados en una de las autopistas que llevan a Roma, y que el carbono 14 determinó que dichos árboles
habían muerto hacía cientos de años o habrían reproducido la noticia publicada en la revista Ciencia en diciembre de 1988, según la cual el carbono 14 había datado unos caracoles vivos con 26.000 años de antigüedad. Esto es, como si estos caracoles hubieran muerto hace 260 siglos. Asimismo, los medios de comunicación habrían echado en cara al laboratorio de Tucson, que intervino en el proceso de datación de la síndone, que a un mantel actual le habían dictaminado una antigüedad de centenares de años. Es decir, que el lino con el que se tejió el mantel fue cortado hace varios siglos. Y al de Surtsey, que igualmente fue uno de los 3 laboratorios que dató la síndone, que en sus análisis de un cuerpo vikingo determinó que el animal del que procedía dicho cuerno moriría el año 2006 después de Cristo. A mayor abundamiento, hubieran puesto de relieve la fuerte relativización que de los resultados del carbono 14 hacen los arqueólogos. Sin embargo, los medios de comunicación se habrían equivocado en gran medida, porque desde los tiempos de Livy han mejorado muchísimo los procedimientos de limpieza de los objetos a los que se va a someter a la prueba del carbono 14. Y si bien existen errores, lo cierto es que el método del carbono 14 está muy contrastado, y aunque los arqueólogos relativicen sus resultados, el carbono 14 con frecuencia constituye uno de los datos significativos en la datación de un objeto. El lector o usted, estimado oyente, no comparte el ejercicio de futuribles que acaba de hacerse. Su objeto es poner de relieve que el descubrimiento de huellas en el lienzo mortuorio de Tutankamón, al no comprometer el comportamiento interior de las personas, sí constituiría una noticia apasionante. En el caso de la sábana santa, también resulta la noticia interesante, pero al implicar la necesaria admisión de la realidad sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, que dijo que era el Hijo de Dios, el compromiso que supone para la orientación de la propia vida, según el mensaje cristiano, tiene un carácter radical. El doctor ingeniero, agrónomo y doctor en teología, Manuel Ordey, publicó en el número 299 de abril del año 1990 de la revista Palabra, el artículo más ponderado y sugerente sobre la prueba del carbono 14 aplicada a la sábana santa. He aquí algunos de sus párrafos. La interpretación de los análisis del carbono 14. Se impone una valorización de esos análisis y de sus resultados de los análisis tomados en sí mismos, y de su relación con los demás datos conocidos sobre la sábana santa. Vaya por delante que el análisis del carbono 14 en un estudio arqueológico es un dato más, en absoluto apodíctico. En un estudio científico serio, todos los datos son importantes. Nunca se rechaza un resultado, ni se acepta otro, sin un proceso crítico de su validez.
En el caso de la sábana santa, muchos han aceptado sin crítica el resultado del carbono 14, olvidándose de los demás datos, también críticos, de que se dispone para contrastarlo. Por desgracia, también hay personas que descartan a priorísticamente el resultado del carbono 14, simplemente porque no les gusta, y eso tampoco es lícito. Según el argumento de un especialista, Michael Winter, cita lo siguiente acerca del carbono 14. En la práctica, los resultados del carbono 14 son tan dispersos que muchos de ellos no son hechos públicos. Si una fecha resultante del carbono 14 confirma nuestras teorías, la introducimos en el texto de nuestra tesis. Si no es más que parcialmente contradictoria, la relegamos a una nota. Si difiere del todo de la tesis defendida, la relegamos completamente. Esto quiere decir que además del carbono 14, en todo proyecto arqueológico es necesario contar con otras referencias cronológicas que contrasten sus resultados. Entre comillas, una datación aislada del contexto arqueológico no es suficiente para definir la edad de un objeto. Entre paréntesis, Mary Claire Van, en el Congreso de París de septiembre de 1989, ningún arqueológico serio, pues, acepta como un dato de fe los resultados del carbono 14, especialmente si contradice a otras dataciones a que pueda someter su investigación. Naturalmente, tampoco los ignora por el hecho de que contrasten. Y cito lo siguiente: le plantean un problema y le instan a seguir investigando hasta llegar a una explicación del porqué de esa aparente divergencia. Una de las cosas que más sorprende en el artículo de Nature o Natura es la ignorancia que muestra respecto a todas las demás investigaciones llevadas a cabo sobre la síndone. Parece que nadie hubiese dicho nada sobre ese lienzo hasta 1988. En la bibliografía que citan, no hay más que una obra sobre la sábana santa, bastante incompleta, por cierto. Es más, llegaron al extremo de no permitir que ningún otro investigador, conocedor de cuestiones sindológicas, asistiese a sus análisis y pruebas, y se negaron rotundamente a un estudio interdisciplinar de los resultados. Esta actitud ha provocado, lógicamente, que muchos investigadores del sudario estén dolidos y algo resentidos. Y también es lógico que aquella actitud lleve consigo una cierta desconfianza, al menos hacia las intenciones de quienes realizaron los análisis. Veamos ahora resultados acríticos. El inconveniente más serio que puede ponerse para aceptar lo que dice el citado artículo de Nature es que quizá que se trata de una exposición crítica de los resultados del carbono 14. El Dr. Title, en efecto, se reduce a efectuar un estudio simplemente estadístico de los resultados obtenidos por los 3 laboratorios, una catalogación de los 12 datos de edad. Por su parte, el Centro Español de Sindonología, que ha mantenido rigurosamente informados a sus miembros de las noticias
que a partir de la prueba del carbono 14 se han ido produciendo, facilitó el año 1992, una información que supone el principio, entre comillas, de la rectificación de la edad de la sábana santa sobre la base del mismo carbono 14. He aquí, con algunas modificaciones y añadidos, varios párrafos de la apasionante información del número 7 de la revista Linteum, editada por dicho centro. Como es sabido, en 1988, 3 laboratorios, Oxford, Surrey y Arizona, analizaron respectivos fragmentos de lino de la sábana santa. Los resultados de la proporción del carbono 14 hallado en sus fibras permitía deducir que la síndone tenía una edad de unos 700 años, lo que situaba la edad de su fabricación en torno al año 1300. Desde el primer momento, los científicos conocedores de la síndone, que la habían sometido con anterioridad a otros análisis, dudaron de la validez de la datación realizada con el método del carbono 14. Sus objeciones estaban basadas en los datos publicados en diversas revistas científicas sobre la desconcertante naturaleza de la huella sindónica, absolutamente incompatible con ninguna falsificación medieval. Ahora, Jean-Baptiste Renaudot, investigador de medicina nuclear en Montpellier, ha desarrollado una teoría según la cual el mecanismo de formación de la imagen podría haber falseado los resultados de las pruebas de carbono 14. El mayor enigma de la sábana santa es, sin duda, el origen de las huellas que contiene. En la síndone está retratada, entre comillas, la imagen de un hombre crucificado, coronado de espinas y alanceado, cuyo análisis coincide con las descripciones de la pasión de Jesucristo que hacen los evangelios. Sin embargo, nadie ha podido saber cómo se produjeron esas impresiones. Los estudios realizados a finales de los años 70 por miembros del equipo Sturp, publicados en diversas revistas científicas, determinaron que dichas huellas no son dibujo, son una pintura, ni estampado ni grabado. No están producidas por impregnación o vaporigrafía. No son, como algunos pretenden, huellas termooxidantes, producidas por un relieve de bronce sobrecalentado. No se sabe, en definitiva, qué son, y hasta ahora, toda la inmensa capacidad científica del siglo XX ha sido insuficiente para reproducir un efecto semejante en otra tela de lino. Más de un investigador ha calificado seriamente estas huellas como uno de los más sorprendentes enigmas de la historia. Muy recientemente, sin embargo, Renaudot ha logrado producir una huella sobre una tela de lino, de alguna manera similar a la imagen de la sábana santa. Las huellas sindónicas están formadas por una ligerísima oxidación y deshidratación de las microfibrillas más superficiales del hilo que forma el tejido de la sábana santa. Cada hilo de lino, parecido a un hilo común, está formado en realidad por algunos centenares de fibrillas de lino, entrelazadas con las siguientes para dar continuidad al hilo.
las huellas de la síndone afectan exclusivamente a las microfibrillas más superficiales de cada hilo. Solo una centésima parte del grosor del hilo de lino está alterado, y no porque, entre comillas, tenga nada pintura, etc., sino porque le han quitado, entre comillas, un poco de agua y se han oxidado algunos de los componentes celulares del lino. Esta huella, tan característica y tan insólita, no se conoce otra igual en el mundo. Ha sido reproducida en sus características esenciales por el citado investigador francés. Rinaldo, sobre la base de que, bajo los efectos de una fuente de energía, el hidrógeno pesado, que es el deuterio, libera un protón y un neutrón. Ha constatado que ese protón, fuertemente energético, es capaz de degradar el lino produciendo una huella en cierta medida análoga a la de la sábana santa. Además de esa huella, hay un segundo efecto tremendamente importante para la datación de la fecha de la síndone. El neutrón que se desprende junto con el protón choca con núcleos atómicos de carbono, transformándolos en carbono 14 y enriqueciendo así el tanto por ciento de carbono 14 en el conjunto de lino. Al aumentar la proporción de carbono 14 en la tela, esta parece, entre comillas, más joven, es decir, más rica en carbono 14 de lo que debería ser si fuese del siglo I. De hecho, descontando este efecto de enriquecimiento en carbono 14 de los resultados dados por los laboratorios que analizaron la síndone, esta podría ser con una aproximación relativa algo anterior al siglo I. La acción de los protones sobre el lino para formar la imagen ha sido comprobada en un acelerador de partículas de Grenoble, Francia. A la vez, en Lyon, Francia, se ha demostrado y medido el enriquecimiento en carbono 14 que produce ese bombardeo nuclear. Rinaldo consiguió reproducir en unas fibrillas de hilo oxidaciones similares a las que forman las huellas de la sábana santa, bombardeando una tela de lino con rayos alfa, procedentes de la desintegración del deuterio. A la vez, esos protones, que son los rayos alfa, iban acompañados de neutrones de baja energía, que son los neutrones térmicos, procedentes del mismo deuterio. Estos produjeron un enriquecimiento en carbono 14 del lino. Si esa hipótesis de formación de las huellas de la síndone fuera cierta, a la vez que la mancha por oxidación, explicaría el falseamiento aparente de la edad del lienzo, ya que, al enriquecerse en carbono 14, el lino aparecería, entre comillas, como más joven de lo que es en realidad. Según Rinaldo, cuando explica sus investigaciones y las aplica a la síndone de Turín, entre comillas, todo sucede como si esta radiación hubiera sido finamente dosificada. En efecto, si hubiera habido demasiada energía y en consecuencia demasiados protones, la imagen hubiera resultado excesivamente oscura.
Si, por el contrario, la energía hubiera sido escasa, la imagen hubiese sido poca contrastada y, por tanto, ilegible. Es exactamente como si alguno hubiera tenido la intención precisa de provocar la imagen. Rinaldo comparó este fenómeno con el origen del universo, el famoso Big Bang, donde también es necesario admitir una enorme y desconocida fuente de energía, también extremadamente dosificada. En ambos se llega a un punto de interrogación. Los análisis del carbono 14, efectuados el 1 de mayo de ese mismo año sobre los fragmentos de lino de Rinaldo, dieron a este la razón en cuanto al enriquecimiento en carbono 14, un 102% de aumento del nivel de carbono 14, precisamente el necesario para convertir un lienzo del siglo I en una tela aparentemente del siglo XIII. Con esto no se ha dicho todo, pero se confirma la intuición de Rinaldo de que estamos en el buen camino. Naturalmente, queda sin explicación científica de cuál fue la fuente de energía nuclear que, hace 20 siglos, pudo bombardear la sábana de lino e imprimir en ella esos cambios. Quedará siempre como un misterio. Sin embargo, la identidad de aquel cadáver que pudo, con letras mayúsculas, emitir una energía de tipo nuclear, brevísima, intensísima y perfectamente ajustada al efecto de dejarnos en el lienzo las huellas de su cuerpo.